Hola, hola, porque lo bueno se repite. Bienvenidos a R Podcast, un espacio creado para las buenas conversaciones y las historias motivadoras de los que ya son especialistas. Hoy nos acompaña Valeria Martínez. Ella es médica y anestesióloga de la Universidad de Antioquia y es una persona que queremos mucho aquí en Futuros Residentes y R Mastery. Valeria, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más de ti, que queremos conocerte más. Hola Mari, muchas gracias por la bienvenida y por este espacio. El cariño hacia futuros residentes siempre será mutuo. Yo les tengo un cariño muy especial y todos los proyectos de ustedes a los que sea invitada serán bienvenidos. Como decía Mari, yo soy médica de la Universidad de Antioquia, especialista también en anestesiología de la universidad. Me gradué ya casi hace 2 años, año y medio más o menos. Y estoy trabajando actualmente en Montería. Yo soy de aquí de Montería y después de graduarme me vine a trabajar acá, trabajando mucho, muy contenta. Vale, y cuéntanos, ¿en qué momento descubriste que tu vocación era la medicina? Mari, yo creo que la vocación hacia la medicina no nace. Entonces no creo que sea algo como por descubrir realmente. Uno se va dando cuenta de la afinidad que tiene con cierto tipo de materias en el colegio y con cierto tipo de carreras. Y a mí me costó mucho decidir porque yo siempre he sido una persona a la que le gustan muchas cosas. Entonces me gustaba todo, me gustaba ingeniería, me gustaban varias carreras adicionales. Pero el momento como en el que definí que este de pronto podía ser el camino fue una vez que acompañé a una prima a una cesárea. Ella era interna en ese momento de medicina y me llevó como a ver cómo funcionaba una clínica y pude entrar a una cesárea y me pareció la cosa más increíble de la tierra. Como ver cómo traían a alguien a la vida, ver a la mamá en ese momento, ver al chiquito naciendo, fue una cosa que me pareció milagrosa. Entonces en ese momento como que tomé el empujoncito, yo quiero participar en este tipo de cosas. Y pues me incliné por medicina. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos dentro de la medicina cuando iniciaste, digamos, la universidad y toda esta carrera? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, yo terminé el colegio chiquita, de 15 años, y empecé medicina a los 16, estaba chiquita. Y llegué a una universidad pública después de haber sido una niña, pues como destacada académicamente en el colegio, y me encontré con que todo el mundo había sido destacado académicamente en su colegio. La gente era muy tesa y yo me sentía como chiquita en ese momento. Chiquita en edad y en conocimientos y en todo. Entonces esas primeras adaptaciones a la universidad me costaron un poquito, pero las cosas fueron tomando su lugar con el tiempo. Luego aprendí que tenía que estudiar. Al principio yo no estaba acostumbrada a estudiar mucho durante el colegio y llegué con que sí tenía que estudiar para estudiar medicina. Y digamos fue un camino extraño al principio. Luego por cuestiones de la vida yo me atrasé un semestre y ese atraso yo creo que me cambió la vida, porque hice nuevos amigos, hice nuevas actitudes frente a la carrera, y desde ahí todo empezó a cambiar y a mejorar mucho, y definitivamente yo creo que ese era el camino correcto para mí. Vale, y una vez te graduaste, ¿cuál fue el camino que seguiste en el área? ¿Cómo siguió tu carrera en la medicina? Bueno, en medicina a mí me pasó lo que me pasaba en el colegio. Me gustaban muchas cosas. Entonces yo rotaba por urgencias y urgencias me encantaba, por pediatría y pediatría me encantaba. Así tuve como muchas cosas que me gustaron. Entonces trabajar como médica se me daba relativamente fácil porque disfrutaba muchas cosas. Yo inicialmente trabajé como, no me tocó hacer rural, me gané la amnistía y trabajé como médica en Copacabana. Quería como tener la experiencia de irme a trabajar a un pueblo y Copacabana no era pues el pueblo más lejos de Medellín, pero pues me aportaba como esa experiencia medio rural. Entonces trabajé como médica de urgencias en Copacabana, me encantaba, era un trabajo que disfrutaba muchísimo, pero hacía muchas noches y yo soy muy dormilona, entonces dormía preturno y posturno y estaba de noche el resto del tiempo. Digamos que no era el trabajo ideal por eso, pero como gusto me gustaba mucho.
Luego empecé en este proceso de presentarme a la universidad, entonces decidí cambiarme a consulta. La consulta no me gustaba tanto, todavía sigue sin gustarme mucho, pero me daba más tiempo para estudiar. Me pasé a consulta y luego, como en este proceso de preparación, yo decidí quedarme sin trabajar un tiempo. Ese tiempo se cruzó con la pandemia, entonces fue mucho más tiempo del esperado. Entonces, experiencia laboral como médica general tuve más o menos 2 años. Primero urgencias, luego consulta. ¿Y qué te motivó o por qué decidiste convertirte en especialista? A ver, yo creo que a muchos los motiva como la parte económica, mejorar los ingresos trabajando igual o trabajando menos. Yo tenía como más bien ese perfil de ñoña, entonces yo quería saber mucho sobre algo. Decidiendo que saber mucho sobre qué, encontré anestesia, me pareció muy retador. Fue la cosa donde más me corcharon en el internado, la rotación. Me parecía muy difícil. El primer día de anestesia yo salí llorando de esa rotación. Y eso como que me empezó a retar mucho académicamente y quise ser anestesióloga finalmente por eso, porque me gustaban mucho también las otras cosas y yo decía como, qué chévere ser así de teso como esta gente, qué chévere saber tanto como esta gente. Yo creo que la principal motivación fue como la parte académica, incluso desde el ego de yo quiero ser como estas personas que saben mucho. Y como que analizándome los perfiles de las cosas que me gustaban, creo que anestesia era como lo que más se parecía a mí. Me gustó mucho pediatría, me gustó cirugía, pero y el maltrato no nos llevamos bien. Digamos que en cirugía se ven algunos profes muy, no sé, como muy cuchillas, no es el ambiente más tranquilo. Entonces no quise encaminarme por ahí. Los niños también me parecieron más retadores y anestesia terminó siendo el camino que escogí. ¿Y cómo fue ese primer examen que presentaste para pasar a la residencia? ¿Cómo te preparaste? ¿O cómo fue ese cambio que venías, digamos, desde el pregrado, que era una preparación para medicina, pero ahora cómo era para prepararse para el examen de admisión? Prepararme para el examen fue completamente diferente a estudiar para cualquier examen del pregrado. Primero porque yo en el pregrado no estudiaba para el examen, uno estudiaba como para saber sobre algún tema y suponía que en el examen iban a salir preguntas sobre ese tema. De pronto incluso el método que usé para estudiar para el examen de residencia hubiera sido más efectivo para ganar exámenes en la universidad. Pero lo que hice inicialmente fue que trabajando en urgencias, en el tiempo que podía y que tenía libre, estudiaba cualquier tema sin un orden, sin una lista de temas. Ahí luego decidí cambiarme a consulta y cuando me cambio a consulta es la primera vez que trato como de organizar el método de estudio. Entonces yo trabajaba en las tardes y en la mañana estudiaba todas las mañanas al menos 4 temas de una lista de temas que había conseguido, que había como sacado de las experiencias de otras personas, los temas de pronto más preguntados y el primer examen que yo presenté fue el examen de la Antioquia. Estudié así, como sacando listas de temas. Lo que hacía era como ver videos del tema y leerlo en estos libros de preparación que hay para exámenes del extranjero. Y ya, básicamente ese fue como lo que hice inicialmente. Luego presento ese primer examen. El primer examen fue, digamos, difícil, me pareció duro. No pasé. En ese primer examen en el que no paso, no quedé tan lejos. Digamos que, qué sé yo, el puntaje había sido 68 y yo saqué 66. No me acuerdo bien de los detalles. Uno siempre se encuentra con estas personas que dicen, no, yo quedé a 2 preguntas, a 1 pregunta. Así me pasó. Entonces, eso fue pues como que me choqueó un poquito con el hecho de no haber pasado, pero me dio mucha esperanza. O sea, quedar cerquita me hizo decir, pucha, si yo estudio como una loca, yo de pronto paso este examen. Lo que tengo es que estudiar como una loca. Y a partir de ahí, de ese punto de inflexión, que claramente pues como que fue lo que hizo que cambiara la forma de pensar, ¿cómo cambió tu forma de prepararse?
¿Cómo, digamos, dijiste, listo, ya eso no me está funcionando, tengo que estudiar como una loca, pero cómo era ese estudio para poder sí pasar el examen de residencias? Bueno, ahí pasó que conocí futuros residentes. Digamos que yo los conocía, los había escuchado, incluso había visto algunas clases con una amiga, pero no estaba formalmente en el curso y no había tenido como el acercamiento a lo que era la metodología que usaban en futuros. Yo me acuerdo mucho de la primera clase a la que fui, que fue presencial en Casa Mangata, y en esa primera clase, básicamente, digamos que de alguna manera fue una clase que me motivó muchísimo porque era Juanes diciendo, ve, esta es mi historia, esto fue lo que me pasó, eh, se puede pasar. Y todo el día fue básicamente diciéndonos, ustedes lo pueden hacer, tienen que creer en ustedes, tienen que hacer un método. Incluso hubo una frase que nos dieron ese día, no la recuerdo en este momento, pero que básicamente decía como, tú puedes trabajar por ese sueño y en la medida en que trabajes por ese sueño se va a cumplir. Tienes que creer. Yo anoté eso con marcadores de colores y mejor dicho, yo me empecé a creer el cuento. Eh, y ese momento yo creo que también fue un punto de inflexión porque yo ahí dije, yo puedo pasar. O sea, como que durante la medicina yo veía a los residentes súper grandes, súper tesos, y yo decía, pucha, a mí no me da la vida, yo esto no, o sea, yo me presentaba como con esperanza y ganas, pero no realmente creyendo que yo podía pasar. Ahí cambió eso. Pero no fue solamente, yo creo que puedo pasar, entonces todo bien, sino que tengo que trabajar. Era algo como tienes las capacidades para lograr este sueño. Entonces yo tengo que trabajar mucho por llegar a esto, porque sé que lo puedo hacer. Y ahí cambió mucho mi método de estudio. Inicialmente comencé, pues seguía en trabajando en consulta. Entonces organicé para ese momento un cronograma con una lista de temas que fuera cumplible. Digamos que si yo no me cumplía estudiar con ciertos temas un día, entonces adicionaba ese día, ese tema para el día siguiente y me lo tenía que cumplir. Y hacía también como, puedo salir con mis amigos si termino este tema, si no, no puedo salir, o me puedo ir al gimnasio si logro este tema, si no, no puedo. Y comencé a organizarme muchísimo más y comencé además a estudiar enfocándome en un examen. Es decir, no tengo que ser la que más sabe de vacunas, sino que tengo que ser la persona que responde mejor las preguntas sobre vacunas, las preguntas que hacen, que han hecho todos estos años, las que pueden hacer, las que se les puede ocurrir. Y eso de enfocar el examen como preguntas me empezó a funcionar mucho. Entonces yo hacía todos los días, al final ya de mi preparación, cuando me salí de trabajar, un simulacro todos los días, un simulacro del examen que tenía 70 preguntas. Y en el simulacro del examen, al principio me iba súper mal y después me empezó a ir mucho mejor haciendo preguntas y haciendo preguntas y cada vez me iba mejor. Y como yo tenía ese hábito de hacer un examen todos los días, el día que llegué al examen era un examen más, un simulacro más. Era un simulacro más y yo me creía que podía pasar. Yo decía, este es mi examen, hoy paso. Entonces no fue un examen que presenté con ansiedad, no fue un examen que presenté como aburrida, sino súper satisfecha con todo el trabajo que había hecho en los meses anteriores, eh, sabiendo que había hecho todo lo que dependía de mí. Digamos que hay unas cosas que no dependen de uno, cuánto se vayan a presentar, qué tan tesos o qué tanto se han preparado los otros, si ese día amanece lloviendo y uno no llega, ¿sí? Como que digamos que hay cosas que no dependen definitivamente de ti, pero estudiar y estudiar todo lo que me había propuesto estudiar, que sí dependía de mí, ya yo lo había hecho. Entonces yo era como, universo, ya yo hice mi trabajo, Dios, ya yo hice mi trabajo, les toca a ustedes. Y yo también estaba como en una actitud de, si no pasé con esto, pues no paso porque esto es todo lo que tengo que hacer. Y en ese examen pasé. Al segundo intento ya cumpliste tu Sí, sueño. al segundo intento pasé. Entre esos dos intentos a mí me presenté en la Universidad de Cartagena. Yo pasé el examen de Cartagena. En Cartagena, además del examen, hacen una entrevista y una calificación de la hoja de vida. Y digamos que ahí fallé en no tener lista la hoja de vida.
Yo pasé el examen, pero quedé, digamos, con el puntaje más bajito de los que pasamos compartido con otras personas. Y luego seguía los puntos de la hoja de vida y los puntos de la entrevista. Para la entrevista me preparé, de hecho, con la asesoría de futuros residentes, pero para la hoja de vida, que también la organicé con ustedes, me faltaban puntos, me faltaba un buen examen de inglés, porque yo había hecho una de 2 habilidades y era de 4. Digamos que me faltaba una publicación, entonces yo tenía una publicación en proceso, pero no había salido, entonces tenía la carta de la revista, un poco de puntos ahí que quedaban ambiguos, que finalmente no me contaron. Yo creo en este momento que era lo más justo que no contaran esos puntos y no pasé, como por la hoja de vida. Entonces también fue como durante ese tiempo que me empecé a preparar nuevamente para la de Antioquia, comencé a preparar la hoja de vida, a presentar el examen, a hacer todo ese resto de cosas que igual tenía que hacer para otra universidad que me gustaba, que era la Universidad de Cartagena, para que no me cogiera la pasada con los calzones abajo, sin la preparación que necesitaba. Vale, y en estos momentos, si tuvieras la oportunidad de hablar con personas, pues, que están intentando presentarse y que no pasan, que por más que cambian el método de estudio no pasan y ya están entrando la frustración, ¿qué les podrías decir desde tu experiencia? Mira, yo creo que hay 2 cosas que cambiaron como mis circunstancias y que yo creo que fueron cruciales para que yo pasara. La primera, y yo creo que la más importante, es yo creer que podía pasar. Es decir, yo no me seguí comparando con este que ha estudiado 5 años, o este que era el más teso de mi promoción, o este que no. Yo era una médica común y corriente. No tenía nada especial, ni la más inteligente, ni la más tesa, ni la que más sabía, cero. De pronto la más intensa con algunas cosas, yo soy intensa, pero nunca fui destacada académicamente en la universidad. Entonces, a pesar de todo eso, yo decía, pucha, yo puedo pasar. O sea, después de esa clase de futuros residentes, yo decía, yo puedo pasar. Y si yo puedo pasar, que soy una cristiana común y silvestre, puede pasar todo el mundo. Lo que pasa es que uno necesita encaminar seriamente unos esfuerzos a pasar. No es solamente me lo creo y va a pasar porque lo atraigo, sino que tengo que trabajar para que eso suceda. Me tengo que visualizar, tengo que estudiar y estudiar como un loco. O sea, yo no estudié poquito y no necesariamente uno se tiene que salir de trabajar, ni tiene que trabajar poquito, pero sí tiene que aprender a organizar el tiempo. Entonces, yo creo que lo primero, creerse que pueden pasar. Y lo segundo, eso de estoy preparándome para un examen. Entonces, no tengo que ser el que más sabe, tengo que ser el que mejor responde las preguntas. Porque hay temas que uno estudia muchísimo y se lo sabe de arriba abajo y va a responder la pregunta y se hace un 8 respondiendo la pregunta, no la sabe contestar, tiene mucha cascarita el examen delante, que es súper cascarudo. Incluso hay varias opciones que pueden ser correctas, pero hay una más correcta que las otras. Entonces eso lo deja a uno vuelto nada. Entonces, hacer preguntas, prepararse como para un examen como tal, hacer simulacros todo el tiempo, es clave. Uno llega al examen tranquilito, un simulacro más, un examen más. Digamos, no le pone esa carga emocional de, puta, si me equivoco no paso, y entonces otro año, y otra carga con la frustración, y me siento maluco, y estoy medicado ya. Digamos que eso, de acostumbrarse a hacerlo todos los días, hace que en el momento en el que uno llegue al examen llegue mucho más livianito, y eso sin duda alguna tiene que ayudar. Y una vez, vale, pasaste, ya eras residente, ¿cómo fueron esos primeros años de residencia? Porque digamos que también se conocen historias muy duras mientras se estudia y se llega al sueño de ser especialista. Para ti, ¿cómo fue este proceso? Bueno, mi residencia, la residencia de Anastasia en general, en todas partes, es un poquito más tranquila que el resto de las residencias. Tranquila sobre todo como en carga de horarios. A nosotros nos dan unos horarios que son un poquito más cómodos. Yo en general estaba rotando de 7 a 5 y no iba todos los fines de semana, sino algunos fines de semana. No hacía noches, que es diferente al resto de las especialidades. Y nos daban mucho tiempo para estudiar. O sea,
esa disminución en la carga como de horario presencial se veía aumentado en una carga de tiempo de estudio muy importante. Eso hace que la residencia de anestesia sea más llevadera, porque si uno entró a anestesia, en general le gusta estudiar, como leer, entender cómo funcionan las cosas, entonces eso la hace más llevadera. Pero digamos que la residencia no es fácil, son 3 o 5 o los años que sean complejos, porque uno tiene encaminado la mayoría de sus esfuerzos, la mayoría de sus prioridades a estudiar y a responder académicamente. Y descuida un poquito, que no es lo ideal, pero como prioridad grande otras cosas de su vida personal, su pareja, su familia. Y así uno no quiera, así uno, digamos, concentre sus esfuerzos también en esas otras cosas, eso en carga de tiempo va a disminuir. Entonces, son unos años bastante retadores. A mí me pasó, no sé si hablar de esto, pero yo durante la residencia, en el segundo año, comencé como a sobreexigirme mucho. Y digamos que yo tengo lo que yo creía hasta ese momento que era una personalidad muy ansiosa. Esa personalidad se comenzó a convertir en que yo me cargaba mucho de cosas. Entonces yo era la jefe de residentes. Yo tenía mi novio en ese momento y nos íbamos a casar. Entonces comencé a organizar mi matrimonio. Estaba en el año como que más se exigía tiempo de estudio en anestesia, que es el segundo año. En mi casa había un problema, mi suegra se enfermó, comenzaron a pasar muchas cosas en mi vida y yo creía que podía con todo y me cargué con todo y toda esa ansiedad que yo tenía se empezó como a revolucionar hasta que llegó un punto en que dejé de sentir ansiedad y hice un episodio depresivo durante la residencia. Tuve que medicarme, fue un tiempo muy difícil. Yo además sentía esta presión de que yo me sentía deprimida, tenía unos síntomas claros, un diagnóstico claro por mi psiquiatra y a mí me daba terror parar. Yo decía, yo no puedo decir en la universidad que yo estoy deprimida, no puedo parar la residencia porque me va a enloquecer, y luego con qué cara vuelvo. Entonces me puse como además un montón de cargas que no eran mías, que no tenía que llevar y tuve unos meses maluquitos con eso. Yo no me salí, no paré, no dije incluso nada en la universidad, pues como a mis amigos, pero no a la gente, a los profesores, no a nadie. Por eso no sabía si hablar de esto. Pero finalmente como que hice tratamiento, hice terapia, lo supe llevar y salí de eso, sobreviví el resto de la residencia bien. Y digamos que la decisión de hablar de este tema aquí frente a las cámaras la tomé ahorita en este segundo porque yo creo que esto no solamente me pasa a mí, esto le pasa a un montón de gente. Y yo amo ser anestesióloga, yo amo ser médica. O sea, yo me levanto muy contenta todos los días a trabajar. Casi todos los días digo como, oye, qué rico estar haciendo esto, qué chévere ser anestesióloga. Todos los días. O sea, así con esa intensidad lo siento todavía. Y aún así pasé por eso. Y aún así fue un episodio de mi vida y aún así yo todavía hago terapia. Digamos que no tiene que ver con lo mucho que me gusta o que yo en general tengo una personalidad como alegre. Tiene que ver con que estaban pasando muchas cosas y yo me recargué y uno se deja sobrecargar y muchas veces va a pasar que dentro de esos contextos académicos uno no encuentra un apoyo emocional para expresar libremente esas cosas y a veces le toca vivir ese proceso solito, pero lo menciono para que la gente sepa que no está sola, que a mucha gente les pasa que se sale de ahí, que no es ideal, probablemente no está relacionado con la residencia, sino con otras cosas de la vida, con predisposiciones, qué sé yo, pero pasa, más de lo que uno creyera y por eso lo cuento. Pero qué bonito pues que te abras con nosotros así, porque sí hemos tenido como muchos casos donde realmente la frustración va más allá de lo que es su sueño de ser especialista o lo que implique su estudio, sino por factores externos que influyen. Y en este caso, pues quería preguntarte si hay profesores dentro de, digamos,
la residencia influyen tanto positiva como negativamente, y si recuerdas alguno que haya marcado positivamente tu carrera dentro de la residencia y cómo lo hizo. Sí, definitivamente la admiración o la relación o lo que uno siente con los profes, al menos en mi caso, cambia completamente el rumbo de una materia, incluso el rumbo de lo que más te gusta y por ende a lo que más te vas a dedicar más adelante. Hay varios profesores que digamos que marcaron en su momento cosas muy importantes en mi residencia. Hay uno muy, digamos, especial para mí, que es mi profesor de vía aérea, él se llama Mario Zamudio. El profe Mario es muy teso, muy teso y muy apasionado por lo que hace. Entonces yo lo tuve primero mucho tiempo como referente de quiero ser como esta persona, y segundo, justo me tocó esa rotación cuando yo estaba como, tenía como 3 meses de haberse diagnosticado la depresión, estaba tomando medicamentos, ya me sentía mejor, pero incluso estaba como recién salidita, entonces me daba miedo tener síntomas otra vez. Y esa rotación fue de las mejores rotaciones de la carrera, fue increíble, aprendí muchísimo, me gustó muchísimo. Y gran parte de eso fue porque él es una persona muy exigente académicamente, muy intensa académicamente, pero que digamos no se le olvida que la vida no para en la residencia. Él sabe que uno igual tiene su vida, que uno igual, por ejemplo, los que no somos de Medellín, no éramos de Medellín, que uno igual tiene su familia lejos, que uno igual tiene otras cosas por las que tiene que responder, con las que tiene que interactuar mientras está en la residencia. Entonces, definitivamente, él fue una experiencia positiva y a día de hoy es uno de los profes que sigo admirando muchísimo, con los que trabajo, digamos, en investigación, y yo siento que fue una fortuna encontrármelo como justo en ese momento, durante ese momento difícil de mi residencia. Vale, y como para terminar, ¿qué consejo le darías a esas personas que están en mitad de la residencia y sueñan con ser especialistas y ven ese camino un poco difícil y pues para llegar? Mira, yo creo que uno tiene que analizar mucho si eso es lo que uno quiere. Si ¿cuál es la razón por la que quiere ser especialista? Si es solo la plata, si es solo el ego, si es presión, ¿cuál es la razón? Y por la que quiere ser ese tipo de especialista. Si definitivamente ya tú pasaste esa pregunta y ese filtro, y eso es lo que tú quieres hacer, eso es lo que te apasiona, eso es lo que te gusta, la residencia es temporal. Digamos que es un esfuerzo, muchos años, que requiere algunos sacrificios importantes, pero en todo caso es temporal. Esos 3 años pasan, esos 4 o 5 años pasan, y es como, esta frase me la dijeron a mí en un contexto en el que no me gustó, pero la residencia es como un partido de fútbol. Vamos a enfrentarnos dos, digamos el profesor y uno puede ser, o la misma residencia y uno. Se juega el partido, todo el mundo deja el alma, los hinchas dejan la vida, pero el partido se acaba. 90, 95 minutos y el partido se acabó, y al final del partido tenemos dos opciones: o todos somos amigos y aquí no ha pasado nada, independientemente del resultado, o nos odiamos entre nosotros para siempre. Y yo creo que el camino es el primero. La residencia se acaba y el aprendizaje y el cambio de vida y lo que uno gana durante la residencia siempre termina siendo como muchísimo mayor que lo que se pierde, que lo que se sacrifica, si escogiste como el camino que era para ti. Por eso hago esa aclaración antes de analizar bien qué es lo que uno quiere. Y definitivamente la residencia es necesaria. Digamos que para los que quisimos y tomamos este camino de ser especialistas, el cambio de vida que le da una la residencia es increíble, porque te puedes dedicar a una partecita de la medicina que te gusta, que puedes vivir con pasión todos los días, que te levantas contento a hacer, tienes una mejor retribución económica, que eso también es importante, tienes una mejor gestión del tiempo, entonces puedes aprovechar todo ese tiempo que no tuviste con tu familia en este momento, puedes trabajar en proyectos personales, puedes ir al gimnasio, puedes viajar, o sea, digamos que la vida después de la residencia cambia, es definitivamente otra.
entonces vale la pena. Es un sacrificio que vale muchísimo la pena. Entonces, si ese es el camino de ustedes, aguanten. Vale, muchas gracias por estar acá, por compartirnos tu historia, tus consejos, tus palabras. Qué bonito es tenerte. Acá te apreciamos mucho porque eres pues muy valiosa para nosotros y agradecemos este espacio donde las buenas conversaciones siempre son como el pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.